La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo 28º del tiempo ordinario. Vamos avanzando y ir avanzando es hacia culminar el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Ya estamos, fíjense bien, en el domingo 28. Ya prácticamente, ¿qué nos queda? Ya prácticamente solamente estos días de octubre y luego el mes de noviembre prácticamente, y ya concluimos el año litúrgico y con ello cerramos el ciclo A, y es Mateo el que nos ha venido educando durante este año litúrgico, y pasaremos luego el próximo año litúrgico con el evangelista Marcos, y ahí vamos a disfrutar también en la mitad del año litúrgico con el evangelista Juan, ya que el evangelio de Marcos es muy breve. Fíjense, voy a corregir algo que dije la vez pasada, que Mateo solo tiene 26 capítulos. No, me equivoqué, tiene 28 capítulos. Ojalá que ustedes hayan puesto atención y corrijan también. Son 28 capítulos los que tiene el evangelista Mateo. Ya vamos a ver algunas partes porque nos interesa ver de qué estamos viviendo o de qué fuente estamos bebiendo ahora en estos días. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos hacer nuestro ejercicio sin consagrarnos al Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser una consagración diaria al Espíritu Santo. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor, queremos consagrarnos a tu misericordia. Venimos ante tu presencia para que abras nuestra mente y poder comprender tu palabra, que abras nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo, Espíritu Santo, abre nuestros corazones para vivirla. Danos hambre y sed de la palabra para comprender estos misterios de amor. Ayúdanos a comprender tu voluntad día tras día y que nuestra vida esté siempre puesta en tus manos. Espíritu Santo, santifícanos a cada uno de nosotros. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, una libreta de apuntes para anotar algunos puntos importantes y también un corazón dispuesto a vivir esta experiencia de fe. Hagamos nuestro ejercicio. Vamos entonces, queridos hermanos, a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano. Son 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? Y hacia dónde me lleva el texto. ¿Qué significa esto? Lectura. Nos acercaremos a la palabra de Dios para leerla. Luego, la meditación, segunda parte. Tercera parte, la oración. Y la cuarta parte, la acción. Nosotros lo unimos aquí con la contemplación, hacia dónde nos lleva el texto, porque tiene que haber un compromiso, sobre todo en este mes misionero, tiene que haber un compromiso nuestro. Muy bien, fíjense entonces, estamos en el Evangelio de Mateo. Mateo, antes, mientras usted va buscando el texto, que está en el capítulo 22, en el versículo del 1 al 14, para que lo vaya buscando, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Fíjense bien, Mateo nos presenta 5 discursos. El primero, que está en el capítulo 5 al capítulo 7, es el discurso de la montaña, ¿no? El sermón de la montaña que le llamamos. El segundo discurso está en el capítulo 10, que es el discurso apostólico. El tercer discurso lo encontramos en el capítulo 13, a este llamamos el discurso parabólico o de las parábolas, y el capítulo 18 encontramos los discursos eclesiásticos, habla sobre la iglesia, y luego entraremos al capítulo 24 hasta el 25 con el discurso escatológico. Por lo tanto, son estos discursos que tiene el evangelista Mateo. Se lo repito, el primero, Sermón de la Montaña, que le conocemos, el discurso del capítulo 5 al capítulo 7, el discurso evangélico. Luego encontramos el discurso apostólico en el capítulo 10. Después, el capítulo 13, encontramos el discurso de las parábolas. En el capítulo 18 encontramos el discurso eclesiástico, en el que también nos encontramos ahora. Y luego, en el capítulo del 24 al 25, encontramos el discurso escatológico, con aquellas parábolas hermosísimas del reino de los cielos y el juicio final. Muy bien, entonces, y luego ya lo que resta sería entonces ya la parte de la pasión y resurrección, ¿no? Capítulo 26 y 27, 28, ¿no? de Mateo. Muy bien, vamos a acercarnos entonces al texto
Recuerden, capítulo 22, versículos del 1 al 12. Hermoso texto el que se nos regala el día de hoy de las bodas del Cordero, la boda del Hijo del Rey que ha invitado. Vamos a leerlo, por favor, ponga atención entonces al texto, léalo junto conmigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no quisieron asistir, no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los campos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto, esta hermosa parábola que Jesús les presenta. Les recuerdo entonces los 5 discursos que tiene Mateo, hermosa forma de distribuir el Evangelio, pero también tenemos, en primer lugar, los textos del nacimiento de Jesús, ¿no? Sería el nacimiento e infancia de Jesús en los primeros capítulos. Luego sigue la primera parte o la segunda parte del Evangelio de San Mateo, promulgación del reino de los cielos. Siempre cuando está organizado en partes, esa segunda parte y en todas las partes tendremos una sección narrativa, después el discurso, y en este caso, en la segunda parte, primero la primera parte, la infancia, la segunda parte, de promulgación del reino de los cielos, en la segunda parte, discurso evangélico. Luego, ahí está el tercer bloque, o tercera gran parte del Evangelio de Mateo, que habla sobre la predicación del reino de los cielos. Y entonces ahí encontramos la parte narrativa y luego el discurso apostólico, sería el segundo discurso. Luego, la cuarta gran parte del evangelista Mateo, encontramos igual la parte narrativa y luego el discurso que es el parabólico, sobre las parábolas. Luego está la quinta gran parte del Evangelio, esto lo pueden encontrar ustedes en su Biblia, agarran la Biblia y van a encontrar todas estas grandes partes. La iglesia y la parte del anuncio igual del reino de los cielos, y entonces está la parte narrativa y luego el discurso eclesiástico, ya que habla sobre la iglesia, ¿no? Y luego tenemos la sexta parte, el próximo venida del reino de los cielos, y entonces también la parte narrativa, y está el otro discurso escatológico, sobre esa venida, la segunda venida de Cristo. Y luego la última parte, la séptima parte del texto de Mateo, encontramos la pasión y la resurrección. Esas son las 7 grandes partes que está organizado el evangelista Mateo. Pero bien, vamos entonces al texto de ahora, que eso es lo que nos tiene ocupado nuestra mente para poder comprender qué es lo que Dios quiere. Fíjense bien, vuelve Jesús a hablarle a los ancianos y a las autoridades del pueblo. Él está hablando sobre una boda. ¿Se recuerdan? 3 domingos atrás habíamos hablado de la viña. Hoy día es de la boda del Cordero. Y entonces le va a decir, el rey invitó
a todos los convidados, a todo el pueblo, a toda la ciudad, a que fueran a la fiesta de su hijo, y era una fiesta importante, era su hijo el que se estaba casando, por lo tanto quería que todos los llegaran. Y dice en el texto que fueron los criados, invitaron a algunos y no hicieron caso. Vuelve nuevamente, fíjense la insistencia del rey a invitar a los del pueblo, y vuelve nuevamente a esta gente a desentenderse de la invitación. Unos dicen que se fueron a los campos, otros a sus negocios, y los demás se les echaron encima a los criados, los maltrataron y algunos los mataron. O sea, que les importó nada la invitación del rey. Pusieron antes sus ocupaciones, pusieron antes sus preocupaciones, pusieron antes sus actividades antes de ir a la boda del Cordero. Pues dice entonces, el rey se llenó de cólera y mandó a acabar con la ciudad, y luego le dice a sus criados: vayan a todos los lugares e inviten a la fiesta. Ya todo está preparado, porque se habían matado los animales gordos, las terneras, todo estaba preparado y listo. Por lo tanto, vayan a buscar a las plazas, salgan a las cruces de las calles e inviten a todos. Y así fue. Y se llenó, dice el texto, la sala. Fíjense bien, la insistencia del rey. No dice, bueno, aquí acabemos con todo y comamos todos nosotros la comida y se acabó todo. No, la insistencia del rey, que ya habíamos hablado los domingos anteriores, la insistencia de Dios en nuestras vidas. Dios no es estático. Dios no dice hasta aquí nomás. Dios es dinámico, y en esa dinámica del amor de Dios nos va mostrando su misericordia a cada uno de nosotros. Pues bien, invita a todos, solo que, dice el texto, que en esta invitación que hace, llega uno sin traje de fiesta. Fíjense bien. Uno diría, bueno, pero ¿cómo iba a tener traje de fiesta si lo encontraron en el camino? Venía de trabajar, venía cansado y por lo tanto no se puso el traje de fiesta, llegó y así entró. No, según algunos estudios bíblicos dicen que en ese momento el que invitaba a la fiesta, en este caso el rey, daba también el traje que se tenían que poner. Habían unas salas especiales donde la gente se bañaba, donde la gente se ponía el traje de fiesta y luego pasaba al banquete. Pues este no se quiso vestir, por eso dice el texto que se queda callado, no tenía forma de refutarle nada al rey. No dice que no me quedó tiempo, es que entré a la carrera, es que no me diste tiempo para que me fuera a cambiar, nada. O sea, que se queda callado y dice entonces el rey: átenlo de pies y manos y afuera, a las tinieblas, porque entonces va a terminar el texto diciendo: ahí será llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Fíjense bien, muchos los llamados, pocos los escogidos. Hermoso texto que se nos presenta el día de hoy para que podamos meditarlo en nuestras vidas. Ya hay muchos elementos que nos pueden servir para nuestra meditación el día de hoy. El Señor invita al banquete, es el rey que invita al banquete de su Hijo Jesucristo, el banquete de las bodas del Cordero, como dice el Apocalipsis. Estamos invitados todos, algunos no han querido ir por diferentes razones. Ya vamos a ver algunos puntos por los cuales no se quiere ir a la fiesta de nuestra parte hoy día, y luego manda a llamar a otros, ya que estos no han querido ir, manda a llamar a otros, pero dentro de esos que sí fueron, había uno que no andaba traje de fiesta. ¿Qué significa eso? Vamos entonces a la segunda parte de nuestra lectura divina, que es la meditación, para que podamos aplicar el texto a nuestra realidad. Pero ya hay muchos elementos, como les digo, que nos pueden ayudar para reflexionar, para meditar en la palabra del Señor. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, entonces vamos a esta segunda parte, es la meditación. Apliquemos el texto en nuestra realidad. Si bien es cierto, el texto en ese momento iba dirigido a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, en relación al pueblo de Israel, que no quiso escuchar la voz de Dios que les invitaba a la boda del Cordero con Jesucristo, con ellos, no quisieron escuchar. Ya sabemos que el Señor mandó a los profetas, que el Señor mandó el mensaje por medio de ellos. ¿Y qué hicieron con los profetas? Algunos los mataron, los apedrearon, los perseguían. La historia que podemos leer en el Antiguo Testamento en relación a los profetas, una persecución grande que tuvieron contra ellos, y por lo tanto no quisieron acudir a la fiesta, a la boda del Cordero. Ya hemos escuchado los textos de los domingos anteriores que iban en esa misma línea. ¿Se recuerdan cuando tenía aquí el papá dos hijos, que a uno le dice ve, él se dijo voy y no fue, y al segundo dijo no quiero ir con rebeldía, y luego va, se arrepiente y fue?
en relación al pueblo era: ustedes son esos hermanos que dijeron sí, pero que al final quedaron fuera. Mientras que aquel que dijo que no, al final se arrepiente y va. En relación a los publicanos y a las prostitutas se les pueden adelantar en el reino de los cielos, dice el Señor. Y luego aquel texto de la viña antes que habíamos leído, que había salido a diferentes horas y les había pagado lo mismo a todos. Y luego también escuchamos el domingo pasado, igual otro texto de la viña, que pues se aplica muy bien a esa realidad del pueblo de Israel, que pues ya estaban prácticamente con la salvación dada y la tienen, pero lamentablemente por las rebeldías del mismo pueblo pueden quedar fuera. Y eso puede suceder ahora entonces con nosotros, porque podemos decir: ah, sí, el pueblo de Israel, pobrecito, se van a quedar fuera. No podemos hablar contra el pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido de Dios, pero sí podemos hablar de nuestra vida, y sí podemos aplicar el texto a nuestras realidades concretas. Y entonces hablemos de esa realidad, que muchas veces el Señor nos invita a su banquete y le podemos estar dando la espalda a Él. Fíjense bien, solo con esto de la pandemia, ya se han abierto los templos. Con precaución podemos llegar al templo. Con precaución y tomando las medidas necesarias podemos llegar al templo con mascarilla en los templos. Todos los templos están ya organizados de forma que están la distancia física, se nos pide la mascarilla, se nos coloca gel, se nos toma la temperatura, pero mucha gente dice: pues no quiero ir. Se pueden enfriar. Y fíjense bien que nos tocará ahora la evangelización. Después de la pandemia nos tocará evangelizar mucho, porque muchos hermanos se han enfriado en su fe. Han dicho: pues bien, ya pasaron varios meses, estoy bien, no me pasó nada, por lo tanto, pues aquí me quedo tranquilo en mi casa, mejor me quedo durmiendo, en fin. Y muchas empresas también se están aprovechando. Les decía yo a mis laicos que muchas empresas se están aprovechando, donde los bancos, por ejemplo, están abriendo de domingo a domingo y ni día de descanso se les da a los trabajadores si quieren trabajar. Si no quieren trabajar, pues váyase y que voy a buscar a otro, ¿no? Y muchas veces se ve injusto, porque luego les toca trabajar y no tienen ningún día de descanso y no pueden asistir luego a la Santa Eucaristía. Pero bien, pero muchos es porque se han enfriado y entonces no quieren ir al banquete eucarístico, donde recibimos tanto el banquete de la palabra como el banquete eucarístico. Hago un paréntesis, fíjense bien, yo les digo, y perdón con los hermanos protestantes, pero qué triste es saber que muchos católicos dejan el banquete eucarístico por ir a saltar con cantos bonitos. Nadie discute que tienen cantos bonitos, que tienen sonidos buenos, que tienen lo que sea, pero dejar el banquete eucarístico, dejar de recibir al Señor Jesús para ir a saltar a una iglesia donde no te ofrece más que solamente cantos y estar danzando, pues no es justo. ¿Tienen la palabra? Pues sí, la disfrutan, pero nosotros tenemos dos banquetes: el banquete de la palabra y luego el banquete eucarístico. Es acercarnos a los dos banquetes, no solamente el banquete de la palabra, también necesitamos acercarnos al banquete eucarístico. No vamos a una comida y solamente nos comemos la mitad del banquete. Participamos de la comida y comemos de todo lo que hay y que se nos ofrece. Por lo tanto, es eso. No podemos ir a saltar con cantos y salmos y cosas bonitas si al final dejamos a un lado el banquete eucarístico. Pues bien, entonces, en cuanto al texto, los invitados a la boda nuestra hoy día es la Eucaristía, y muchos no quisieron ir. Muchos por ignorancia dejan la fe, lo repito, ¿no? Lamentablemente la ignorancia los lleva a abandonar el banquete eucarístico que nos ofrece el Señor Jesús. Otros por engaños. El mismo enemigo nos va engañando y nos va enredando en las cosas de la mundanidad. Mejor me quedo dormido, mejor me quedo aquí en mi casa, ¿para qué voy a la iglesia? No me pasa nada, como les decía, pues estoy aquí tranquilo. Otros por soberbia, por la dureza de su corazón prefieren quedarse en su misma casa. Y ahí entonces no se participa del banquete eucarístico, de este encuentro con el Señor. Y entonces, fíjense, dice que no quieren ir y quedan fuera del banquete. Pero otros sí fueron, cuando les invitan, van de todos lados y llegan al banquete. Y al entrar al banquete dice que había uno que no andaba traje de fiesta. Habría que preguntarnos cada uno de nosotros si tenemos puesto el traje de fiesta, si estamos revestidos del Señor Jesús. La gran tentación es quedarnos con el traje normal, con la ropa normal de la mundanidad. Y a esto hay muchos elementos que decir. Muchas veces se asiste a la Eucaristía con cualquier ropita, no se pone una ropa elegante. Necesitamos tener la ropa lista para encontrarnos con el Señor. Cuando participemos de la Eucaristía hay que ir bien vestidos.
Una de las cosas que se le admiran al movimiento, al camino neocatecumenal, esta experiencia de fe, es que andan siempre bien vestidos a sus Eucaristías. Pero muchas veces vemos los domingos que personas van con calzonetas, que se va con cualquier ropa y en fin, no, hay que ir bien preparados y bien listos de la ropa, y eso que hablamos de la parte externa, pero mucho más todavía tiene que ser la parte interna. El corazón debe estar bien listo, bien preparado para acercarnos al banquete que el Señor nos tiene. ¿Y cómo preparar nuestro corazón? Con el sacramento de la reconciliación, preparar nuestro corazón con la vestimenta de Cristo, dejarnos revestir por Él, porque Él mismo da esa vestimenta tan necesaria para nuestra vida espiritual. Y luego entonces también dejarnos revestir para participar del encuentro, y esto es prepararnos. Muchas veces venimos también a la Eucaristía y no nos preparamos. Llegamos a la misa a la carrera sin preparar nuestro corazón al encuentro del Señor. Todo eso implica esto de dejarnos revestir, estar bien preparados, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, prepararnos para llegar al banquete eucarístico. Yo le digo a la gente, muchas veces llegamos a la misa, a la carrera, y cuando llegamos y no ha comenzado la Eucaristía nos ponemos a platicar con el que está a la par. No, debemos guardar silencio, debemos guardar ese momento de meditación para estar atentos a lo que se nos va a regalar en el banquete eucarístico. Nada de platicar, nada de estar ahí contando chistes y platicando con el que tenemos a la par. No, es encontrarnos preparando nuestra vida al encuentro del Señor, que nos ha preparado el banquete por excelencia, que es su cuerpo y su sangre, que quiere alimentarnos a cada uno de nosotros. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. Ya leímos el texto, ahora vamos entonces a pasar a la oración después de haberlo meditado. Vamos entonces a la tercera parte de nuestra lectura divina. Vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos a pedirle al Señor en esta tercera parte que nos ayude a preparar nuestro corazón. Que eso sea nuestra oración ahora. Que no le digamos no a la invitación que nos hace, ya sea por ignorancia, por engaño, por soberbia, por todos los elementos que le podamos agregar, que no le digamos no a Él. El Señor no se cansa de mostrar su amor sobre nosotros. No se cansa de mostrar su misericordia. Lamentablemente los que nos casamos somos nosotros y le damos la espalda al amor de Dios. Hoy pidamos esa gracia al Señor, de no decirle no, ya dejar de decirle no a Él. Al contrario, es decirle sí, Señor, quiero ir al banquete, quiero participar del banquete que tienes preparado para mí, que al final le gustaremos en la eternidad. Y luego, que nos ayude a prepararnos, porque no solamente es decirle sí, sino a estar bien preparados, revestidos de la gracia del Señor. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, después de escuchar este texto hermosísimo, de este banquete del Rey, del Hijo del Rey. Está todo preparado, Señor, y lo sabemos. Tú no eres un Dios de improvisación, tú lo preparas todo primero. Y lo has preparado todo por amor a la humanidad. Y ese preparar es darnos a Jesús, a tu Hijo, que dio la vida por cada uno de nosotros, hizo uno con nosotros, dio la vida por nosotros para liberarnos de nuestra mundanidad, de las cosas del mundo, para que podamos contemplarte un día y participar de esa fiesta eterna en el cielo. Señor Jesús, queremos participar de este banquete que eres tú, pero lamentablemente muchas veces hacemos oídos sordos a la invitación del Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a abrir nuestros oídos para escuchar al Padre que nos invita, que está siempre atento, que no se cansa de mostrar su amor, que no se cansa de mostrar su misericordia sobre nosotros. No queremos decir ya no, ese no a la invitación. Hoy te pedimos perdón por las veces que lo hemos hecho, por las veces que hemos dicho no, mas hoy queremos decir sí. Sí quiero participar del banquete, sí quiero asistir al encuentro del banquete junto contigo. Hoy queremos participar de este encuentro contigo, Señor Jesús, dejarnos llenar de tu gracia y de tu amor. Y sobre todo, queremos dejarnos revestir de tu gracia, revístenos de tu amor. Si no tenemos el traje de fiesta, que podamos ser conscientes que no lo tenemos y que sí necesitamos de ese traje, dejarnos revestir de tu gracia y de tu amor. Hoy venimos ante tu presencia, confiando en tu misericordia, en tu amor, que nos revestirás
de amor, que nos revestirás de ternura y sobre todo que prepararás nuestro corazón para encontrarnos contigo en este banquete, tanto de la palabra como el banquete eucarístico, y que esto nos va ayudando luego a prepararnos para el banquete de la eternidad que gozaremos contemplando el rostro del Padre junto contigo, Señor Jesús, en comunión del Espíritu Santo. En tu mano quedamos, Señor Jesús, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Es poder poner en práctica la palabra de Dios. Ya la leímos, ya la meditamos, ya oramos a la palabra, ahora hacia dónde nos lleva. El compromiso de prepararnos, queridos hermanos, para participar del banquete eucarístico, que es ya ir gustando lo que celebraremos en la eternidad si hacemos la voluntad de Dios. Prepararnos bien. Como les decía, muchas veces llegamos desarreglados al templo casi a la carrera. Recuerden que para vivir la Eucaristía necesitamos una preparación antes, durante y después de la celebración. No se trata solamente de llegar a la carrera y participar de la Eucaristía. Y, por favor, si no están asistiendo a la Eucaristía, háganlo. Hay muchos hermanos que quizás no pueden ahora porque son de la tercera edad o son niños. Ahí tenemos los medios para vivir la Eucaristía. Sabemos que no es lo mismo, pero pues en la medida de lo posible ir acercándose a la Eucaristía, por favor. No le demos la espalda al encuentro con el Señor. Y jamás, jamás abandonemos la Iglesia Católica por ir a saltar por coritos y cantos bonitos. Porque aquí en la Iglesia Católica tenemos el banquete de la palabra y el banquete eucarístico. Y eso nos ayuda a preparar nuestro corazón al encuentro del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, vivamos la Eucaristía, comprometámonos al encuentro con el Señor y preparemos nuestro corazón. No solamente en la parte externa, ya le decía, preparar al llegar al templo, pero también preparemos nuestro corazón. Acerquémonos a la reconciliación, acerquémonos al encuentro con el Señor, dejándonos revestir de su gracia, dejándonos revestir de su amor. Así que a prepararnos bien, a vivir santamente nuestra vida y sobre todo a pedirle al Señor de decirle siempre sí, no a decirle no, sino siempre un sí, y un sí que nos lleve a la alegría y el gozo de sabernos amados y sobre todo alimentados por el Señor Jesús. Bendiciones para todos.